Bienvenidos al taller de feminismo para principiantes del Centro Cultural Casa de las Bombas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. En este nuevo video terminaremos por concluir la tercera ola del feminismo. Se hablará de las principales corrientes que se han desarrollado dentro del feminismo a lo largo de la historia, preferentemente después de la segunda ola y del feminismo de Now que ya habíamos estado viendo. El feminismo radical nació entre 1967 y 1975 y estuvo caracterizado por sus espectaculares acciones públicas de protesta, así como por su destreza intelectual o su nueva manera de hacer política. El feminismo radical puso a la teoría y a la práctica feminista e incluso a la sociedad de cabeza, pues llegaron cambiando el día a día desde las calles hasta los dormitorios, y las jóvenes feministas llegaban preparadas y armadas de marxismo, psicoanálisis, anticolonialismo o con las escuelas de Frankfurt. Sus dos obras fundamentales fueron Política sexual de Kate Millett, publicada en 1969, y La dialéctica del sexo de Shulamit Firestone, quien formuló el feminismo como un proyecto radical en el sentido marxista de radical. Radical significa tomar las cosas por la raíz, por lo tanto su objetivo era ir a la raíz misma de la opresión. Es por ello que en sus obras se definieron conceptos fundamentales para el análisis feminista, como patriarcado, género y casta sexual. El patriarcado se define como el sistema de dominación sexual que es, además, el más básico de dominación sobre el que se levantan el resto de las dominaciones, como la clase y la raza. Y el patriarcado es el sistema de dominación masculina que determina la opresión y subordinación de las mujeres. El género expresa la construcción social de la feminidad y la casta sexual se refiere a la experiencia común de la opresión vivida por todas las mujeres. El interés por la sexualidad es lo que diferencia al feminismo radical de la primera y segunda ola, como de las feministas de Now. Para las radicales no se trataba de ganar espacios públicos como igualdad en el trabajo, la educación o los derechos civiles y políticos, sino que también era necesario transformar el espacio privado. Además tomaban en cuenta la revolución sexual, pero ahora de una forma más crítica, pues ya no eran las puritanas del siglo XIX, pero tampoco se dejaban engañar por la retórica de una revolución sexual que arrojaba a ambas mujeres al mercado sexual dominado por el varón. Y bueno, con el eslogan "Lo personal es político", las radicales identificaron como centros de dominación áreas de la vida que hasta ahora entonces se consideraban privadas, y revolucionaron la teoría política al analizar las relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad. Además consideraban que todos los hombres, no solo la élite, reciben beneficios económicos, sexuales y psicológicos del sistema patriarcal. Así, los problemas que están tan enraizados en la sociedad y que no han sido solucionados, como la violencia de género, fueron puestos encima de la mesa por las radicales. Así, si lo personal es político, las leyes no pueden llegar solo hasta la puerta de la casa. Y bueno, las feministas radicales también hicieron otras aportaciones igual de importantes, las que eran las grandes protestas públicas, el desarrollo de los grupos de autoconciencia y la creación de centros alternativos y autoayuda. También desarrollaron una salud y ginecología fuera de las normas del patriarcado, animando a las mujeres a conocer su propio cuerpo, y fundaron guarderías y centros para mujeres maltratadas y también centros de autodefensa. El primer acto que convirtió al movimiento de liberación de la mujer en noticia en Estados Unidos fue en 1968, cuando un grupo radical se manifestó en contra de Miss América. Las manifestaciones iban en contra de la presentación de la mujer como objeto sexual estereotipado. Las feministas tiraron cosméticos, zapatos de tacón y sujetadores en lo que llamaban el basurero de la libertad, y gran parte de su propósito fue acabar con el tradicional modelo de feminidad y reivindicar la diversidad de las mujeres y sus cuerpos. Algo muy interesante del feminismo radical es que, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, sus protestas se extendieron por todo el mundo, especialmente aquellas protestas sobre los temas más difíciles de cambiar, como los derechos sexuales y reproductivos. Entre estas movilizaciones destacan las movilizaciones de aquellas mujeres que se autoinculpaban de aquellas situaciones que eran juzgadas como delitos y que ellas consideraban como derechos arrebatados. Una de esas se dio en Francia en 1971,
con la publicación del Manifiesto de 343 a López, donde las mujeres ratificaban una confesión abierta como "yo he abortado". En esta declaración firmaron mujeres de renombre como Simone de Beauvoir o la actriz Catherine Deneuve, cuando aún existía la penalización del aborto por ley. En España sucedió algo similar, pero con el objetivo de despenalizar el adulterio y el trato jurídico discriminatorio hacia las mujeres. El gran impacto de las feministas en la opinión pública logró convertir en político aquello que tenía que ver con la subordinación de las mujeres y que hasta entonces era considerado natural. Las radicales fueron novedosas en todo, tanto en las formas de protesta como sus ideas, sus movilizaciones masivas, simbólicas y subversivas, todo encaminado a terminar con la situación del otro que tenían las mujeres en la sociedad. Y bueno, con respecto a los grupos de autoconciencia, de igual manera la formación y el desarrollo internacional de los miles de grupos de autoconciencia en los países europeos, latinoamericanos y en Estados Unidos tuvieron una gran relevancia por crear una nueva forma política y de organización de la práctica feminista, y es considerada una de las aportaciones más significativas. En Chicago se creó el primer grupo independiente y casi al mismo tiempo en Nueva York. Es fundado en Nueva York el New York Radical Women por Shulamit Firestone y Pam Allen, quienes pretendían que las participaciones explicaran cómo se sentían ellas mismas en su propia opresión, para de esta manera propiciar la reinterpretación política de la misma propia vida. Bueno, de la propia vida. Los grupos fomentaron la autoestima de las mujeres y les dieron el valor a la palabra de la mujer históricamente silenciada, y por supuesto a cada una de ellas como individuos. A través de estos grupos de discusión también se formaron reflexiones teóricas sobre la política sexual que se convirtieron en la práctica feminista. Y todo esto desafió la idea predominante acerca de que las relaciones entre hombres y mujeres eran naturales, y dejaron de lado las normas y hablaron de la vida cotidiana de las mujeres y de cómo ellas vivían sus relaciones. Y al hablar de sus experiencias se dieron cuenta de que se trataban de relaciones políticas de poder. Las radicales desarrollaron la teoría y al mismo tiempo las llevaron a la práctica, pues muchas mujeres empezaron a cambiar su rol en sus familias y sus parejas, y en muchos casos esto implicó rupturas, así que se crearon redes de apoyo entre mujeres para ayudarlas a su proceso personal de liberación, como guarderías y casas de acogida. La libertad sexual fue el centro de discusión del debate, pues desvincularon la maternidad y la procreación de la práctica sexual. En cuanto al matrimonio, pues se identificó nuevamente como una fuente de opresión, pero no como se había cuestionado anteriormente por la cuestión jurídica, como lo habían tratado Harriet Taylor y su esposo, por ejemplo, sino que ahora se vio como una opresión cotidiana entre marido y mujer. El impacto social fue verdadero y duradero, pues se lograron modificar los valores y prácticas públicas y personales en la sociedad. Un ejemplo de ello fue la ruptura del tabú sobre la sexualidad femenina y tradujo en irrenunciable el placer sexual de la mujer, que había sido negado durante la historia. En cuanto a la planificación familiar y la anticoncepción, que estaba penalizada, apenas circulaba información sobre la educación sexual y los conocimientos sobre el funcionamiento sexual femenino eran rudimentarios. La sexualidad simbólica de las mujeres fue socavada al negar su sexualidad y al anestesiar cualquier expresión de placer sexual femenino por considerarse antinatural y pecaminoso. La política sexual de Kate Millett fue uno de los libros que contribuyó mayormente a crear un cambio en la vida real de las mujeres y de la sociedad. Este libro fue su tesis doctoral y fue la primera tesis doctoral de género que leyó en la Universidad de Oxford en 1969. La intención de política sexual era combatir los prejuicios patriarcales arraigados incluso entre la izquierda e impulsar líneas de actuación más radicales y renovadoras. Su capítulo 2, Teoría de la política sexual, es el más importante de su obra, pues afirma que el sexo es una categoría social impregnada de política. Sostiene que el dominio sexual es tal vez la ideología más profundamente arraigada en nuestra cultura, y esto se debe al carácter patriarcal de nuestra sociedad de todas las civilizaciones históricas, ya que todas las vías de poder se encuentran por completo en manos masculinas.
como el ejército, la industria, la tecnología, la universidad, la ciencia, la política y las finanzas. Y como la esencia de la política radica en el poder, el impacto de este privilegio es infalible. Además de esto, nuestra cultura, la filosofía, el arte y nuestros valores también son una fabricación masculina. La, la supremacía masculina pues radica en la aceptación de valores cuya índole no es biológica y pues la fuerza física ya no desempeña una función necesaria en el mundo contemporáneo. Un ejemplo que da de ello se encuentra vinculado a la clase social, puesto que los individuos que se encuentran en estratos inferiores realizan las tareas más pesadas, sean o no fornidos. En cuanto al ámbito económico, Millet sostiene que el dominio económico que ejerce el gobierno es uno de los instrumentos patriarcales más eficaces de dominio sobre las mujeres. El problema que expone no quiere en torno al trabajo femenino, sino sobre la retribución económica. Sobre el sindicalismo, Miller recuerda que los únicos favorecidos por el movimiento sindicalista han sido los varones, a pesar de que las reformas laborales eran universales, puesto que las mujeres pues representaban una mano de obra desorganizada, muy barata y que se podía explotar con facilidad y despedir, dejar en paro o denegar trabajo siempre que fuese conveniente. Millet también cuestiona las teorías freudianas y de los dioses del conocimiento, y se le hace sorprendente que las grandes mentiras y las grandes exclusiones sigan enseñándose a niños y niñas en las escuelas. Y a partir pues de su teoría, su práctica de lo personal es político y de los grupos de autoconciencia, ya no existió un feminismo en singular. Cada feminista empezó a trabajar sobre su realidad y el feminismo fue floreciendo en cada lugar del mundo con sus características propias. Así como el feminismo radical trajo consigo muchas experiencias positivas, asimismo las trajo negativas. Y uno de los problemas fue que a diferencia de otros partidos políticos, las radicales desarrollaron una formación de grupos antijerárquicos y absolutamente igualitaristas, que se dio a partir del análisis de la sociedad desde la experiencia personal. Aquí ninguna mujer tuvo más poder que otra, pero se salió de control tanto que muchas de las líderes fueron expulsadas de esos mismos grupos. También la hermandad de las mujeres o sororidad también causó parte de la desaparición del feminismo radical, pues ese afán de unidad no se pudo mantener en cuanto entraron las diferencias de raza, religión o clase, aunque esto no quiere decir que se estén enfrentando. Y bueno, finalmente hay que recordar que la esencia del feminismo está principalmente en ser una teoría de la justicia legítima y aparte que es crítica. Por eso sería ilógico creer que el movimiento no fuese crítico consigo mismo, que se cuestiona, piensa y repiensa. Y bueno, a diferencia del feminismo que se llevó antes de los años 70, ¿cómo consideras que el radical transformó al movimiento? Yo personalmente considero que el radical fue uno de los movimientos que se llevó más lejos o más alto, no sé cómo explicarlo, que llevó a un nivel de conciencia mayor a las feministas de esa época y personalmente es por el que yo más me inclino. Me gustaría escuchar ustedes qué piensan, cómo consideran que fue a nivel intelectual y cómo esa parte lo diferenció del feminismo de las olas anteriores, porque si bien, por ejemplo, hablamos de la libertad sexual anteriormente o de la cuestión del matrimonio, pero ahora se aborda de una perspectiva diferente, con base a la dominación sexual, como se menciona a lo largo de la exposición, y vemos tal vez las mujeres ya eran libres de mostrar sus cuerpos y veían las formas de una forma diferente, ya no se juzgaban a sí mismas por decir así, o ya no se veía tanto, o sea, se señalaba tanto a una mujer por hacerlo, pero ahora pensábamos, o bueno, con el feminismo radical se empezó a tener la idea de sí, pero qué tanto funciona esta idea
para el patriarcado, ¿no? Estamos sirviendo a un lado o al otro del patriarcado, porque los hombres o los varones no quieren a una mujer que esté completamente tapada y que sea santa, también quieren mujeres que sean como de uso público, ¿no? Que tal vez no es con la que se van a casar, pero sí con la que quieren mantener otro tipo de relación, ¿no? Entonces, yo creo que el feminismo radical es parte de ser más crítico en todos los aspectos, incluso del propio movimiento feminista. Así que, pues me gustaría escuchar sus ideas y todo lo que se pueda hacer, todo lo que tengan que pensar sobre este feminismo. Y bueno, finalmente quiero concluir esta parte de la tercera de las olas, pero puede señalar que el feminismo no se queda hasta aquí, sigue presente en la historia y pues lo veremos en próximos videos.